Ya, ahí estamos todos, ¿no? Muy bien. Habíamos hablado en la clase pasada, dentro de lo que tenía que ver con fisiología digestiva, de los componentes, tanto en la función motora, en la función sensitiva, y específicamente íbamos a disgregarlo por fases con respecto a la ingesta ya del alimento propiamente dicho. Habíamos hablado, si es que recordando un poquito, para, para, para no perdernos en el camino, de algunos mecanismos reguladores, ¿no? Y que estos mecanismos reguladores podían ser tanto de... Ay, me cambié de diapositiva. Estos mecanismos podían ser endocrinos, neuroendocrinos y paracrinos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la parte ya de las siguientes fases cuando el bolo alimenticio o el bolo alimentario llega a la cavidad oral. Una primera parte va a tratar de la fase cefálica y oral, ¿ya? Esta fase cefálica y oral que van a venir en sí a ser o constituir una misma etapa. Tiene como característica entre todo la fase cefálica la activación del tubo digestivo. Acuérdense ustedes que cuando hablamos del aparato digestivo hablamos del tubo digestivo y los órganos anexos, ¿no? O accesorios. Y dentro de estos órganos accesorios están todos los que son las glándulas, incluido el páncreas, incluido el hígado y algunas otras vísceras. Entonces, esta fase cefálica es la activación del tubo digestivo como preparación para la ingesta, ¿no? Todos los estímulos que se implicados van a ser de tipo cognitivo y van a incluir la anticipación o el pensamiento acerca del consumo de alimento. Es decir, señales olfatorias, visuales y señales auditivas van a influir en todo este proceso. Es decir, la persona o el ser humano se hace consciente de que hay algo que le va a estimular esta fase, ¿no? Un ejemplo claro es, por decir, y acá se asocia, ¿no? ¿Por qué también las señales auditivas? Acuérdense ustedes, por ejemplo, en la teoría de Pavlov, ¿no? Cuando los animalitos escuchan la campana, inmediatamente empiezan a detonar la salivación y consecuentemente el apetito para la ingesta de comida, ¿no? Es así que por eso se habla de que todas las señales, tanto de tipo táctil, de gusto, de olfatorias, van a estar influyendo sobre el estímulo cognitivo con anticipación. La hora también es una de ellas. Por ejemplo, a esta hora que ahora estamos 11 de la mañana, por lo regular, normalmente no son horas a las que nosotros nos estimule un estímulo cognitivo en el apetito, ¿no? Pero hacia la 1 de la tarde sí ya va a haber una cierta ganas o producción también consciente porque ese estímulo está ya normado dentro de nuestro cerebro. Entonces, durante esta fase cefálica, el olfato, la vista, el tacto o el gusto inicial de los alimentos activan los centros nerviosos en la corteza cerebral, por consiguiente también el hipotálamo y finalmente el tronco encefálico para desencadenar toda la respuesta que va a significar desde la producción de saliva hasta los procesos motores tanto de la masticación como de los peristaltismo y intestinal posteriormente y la producción gástrica, etc. Bueno, solo para reforzar, acuérdense ustedes que el tronco encefálico, desde ese nivel va a activar tanto los nervios al séptimo, al 9 y al 10, que son el facial, el glosofaringio y acuérdense ustedes que tanto el facial como el glosofaringio son los que estimulan a las glándulas salivales para la secreción de saliva. Y en tanto el vago, o sea el 10, estimula las células básicas para la secreción del jugo gástrico. Por tanto, estos estímulos de secreción van a ser paralelos, son aislados. Por decir, yo empiezo mi estimulación de saliva, pero paralelamente también va a haber una estimulación de jugo gástrico, ¿ya? El propósito de esta fase cefálica va a consistir en que la boca
Se va a preparar a través de la humidificación, a través del alimento, y también va a preparar el estómago para que el alimento pueda ser ingerido. Porque un alimento en seco tampoco va a pasar, ¿no? Pónganse ustedes en el caso de una pastilla. Es un alimento sólido que generalmente viene con capas de recuperación difíciles de digestión. No sigue el mismo proceso, por ejemplo, de un bolo alimenticio en el cual puedo disgregar a través de la saliva y las enzimas que contienen al alimento para que pueda pasar en una forma funcional digerible, ¿no? Bueno, entre la fase oral y la fase cefálica y oral es únicamente que la cefálica es como que la previa, ¿no? Todos los estímulos que se van a dar como consecuencia de que, y cuando ya está en contacto, pues, que es donde empieza un digestivo, ya pasa a una fase. En la boca se va a estimular un contacto mecánico, ¿no? O como químico. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas de las respuestas que inicia la presencia de la cavidad oral son idénticas a las que se van a dar en la fase cefálica, porque la vía inferente va a ser la misma. Entonces, para mencionarles y para que ustedes en la boca, ¿no? Y primero que nada, la primera estructura donde se inicia el tubo digestivo va a ser la boca, ¿no? Entonces, en la boca vamos a tener la boca va a estar conformada anatómicamente, o mejor dicho, delimitada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua propiamente dicha. ¿Cuál va a ser la función de esta cavidad bucal que contiene además los dientes, que tiene toda una serie de componentes y diferenciaciones anatómicas como son las encías, como son los frenillos, como son todas aquellas estructuras que vamos a ir visualizando en esta imagen, ¿no? El paladar duro que forma el techo de la boca, el paladar blando que forma el resto del techo de la boca, la úvula, las mejillas, todas las dentaduras, la lengua, ¿no? Que se implanta hacia la parte posterior, que forma el piso de la boca y mueve los alimentos para que sean masticados y deglutivos, y también va a dar las sensaciones del gusto según la distribución de las inervaciones de cada una de las áreas de la lengua. Y también, bueno, tener en cuenta que va a haber los labios superior e inferior que van a ser los que van a oclusionar esta cavidad. La principal función de la boca va a estar dentro de todo en el proceso de la masticación. ¿Cómo se produce este proceso de la masticación? Por contracción también de las estructuras de los músculos buccinadores, ¿no? A nivel de los carrillos, y de los músculos orbiculares de la boca en los labios, que ayudan a mantener los alimentos entre los dientes superiores e inferiores. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta y sepan que también la boca es una estructura importante dentro de todo el proceso de esta fase de alimentación, de la digestión. Bueno, entonces, hablamos de que la fase cefálica va a desencadenar y la fase oral va a desencadenar la producción de la saliva, ¿no? Y es, digamos, es el mayor estímulo de la producción de saliva en esta fase. Y esta saliva va a tener funciones importantes para una respuesta integrada tanto para la comida como para otros procesos fisiológicos. Dentro de las funciones de la saliva, que va a dar o va a romper la altura de la comida en partículas más pequeñas, la formación del bolo para la siguiente etapa, que es la deglución, el inicio de la degradación y la digestión de algunos lípidos, facilitación del gusto, la producción de estímulos intraluminales básicos, la regulación de la ingesta y los comportamientos alimentarios por el gusto, básicamente. También tiene efectos antibacteriales de la limpieza de boca, de reflujo básico, el crecimiento de la y protección del resto del tubo digestivo, y también va a ayudar a la formación. Vamos a basar esta fase cefálica, esta fase oral,
sobre todo las funciones de esta saliva, de su constitución y de los mecanismos que van a actuar. Por eso vamos a repetir y vamos a incidir en algunas de estas funciones dentro de las siguientes diapositivas. Bueno, las funciones de la salivación están estrechamente vinculadas con la masticación. Sin la presencia de saliva, la masticación sería imposible o sería un proceso bastante traumático, ¿no? Porque el contenido de la saliva, como vamos a ver más adelante, aparte de la hidratación, aparte de las enzimas, va a ayudar a que se digieran o se degraden estas partículas hacia formas más pequeñas, que van a favorecer, como les decía, a la deglución y que van a favorecer, estas son las funciones que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, recordando cómo es que son estas glándulas salivales y que van a tener en su constitución una conformación como todas las glándulas en general del cuerpo, ¿no? Acuérdense ustedes que van a existir tres glándulas salivales. ¿Y cuáles son esas glándulas salivales? La parótida, la submaxilar y la glándula sublingual, ¿no? Cada una de ellas se va a comunicar a través de sus conductos hacia la cavidad oral. Acá está la glándula parótida, acá está el conducto parotidio y acá está la cavidad oral. La glándula submaxilar, que también va a tener su conducto submaxilar, ¿no? Y la glándula sublingual, que también va a tener sus conductos sublinguales menores. Y esto va a hacer que se mantenga en forma húmeda constantemente también la boca. Bueno, la desembocadura de cada uno de ellos tiene ciertas estructuras anatómicas, ¿no? Que ustedes lo pueden ir revisando también un poco más exhaustivamente. Luego de ello, también mencionarles que además también se van a encontrar glándulas mucho más pequeñas en la lengua a nivel de labios y paladar, y estas van a tener un tipo de estructura túbulo-alveolar que también vamos a encontrar a nivel de otras partes del tracto del tubo digestivo. Luego de esto tenemos que tener en cuenta, y ya vamos a ir mencionando, que la porción de la acinar de la glándula se va a clasificar dependiendo de su secreción en una glándula serosa, que es la que va a producir más agua, mucosa o mixta, ¿no? Dependiendo de la producción de moco o de agua consecutivamente. Las glándulas parótidas principalmente van a producir una secreción serosa, las sublinguales mucosa y las submandibulares van a producir una secreción mixta. Y eso es básicamente por su constitución dentro de sus acinos, serosos o mucosos respectivamente. También para que ustedes tengan en cuenta, las células de los extremos secretores o acinos se van a denominar, y acá tenemos esta es una diapositiva que va a representar en forma general cuáles son los tipos de células predominantes a nivel de una glándula. Esta es una glándula en general, no necesariamente la salival, pero dependiendo de su tipo de celularidad, vamos a tener el tipo de producción ya sea de moco, ¿no? O o si es que es una glándula serosa, su secreción serosa. Entonces, por eso es que acá yo les menciono que las células de los extremos secretores o acinos se denominan acinares y se caracterizan por tener núcleos en posición basal con bastante retículo endoplasmático rugoso y gránulos secretores en la localización apical y que tienen enzimas como la aminasa y otras proteínas de secreción. Los granos de esas células son más grandes y contienen una glucoproteína especializada que se llama la mucina. En la glándula salival hay tres clases de conductos que transportan secreciones desde la acina hasta la abertura de la boca, que lo mencionamos, ¿no? Y que van a ser los conductos intercalados, drenan el líquido acinar hacia los conductos más grandes, los estriados, y también conductos secretores todavía más grandes, y que van a drenar todos finalmente a saliva hacia la boca.
Luego después también de esto las células ductales, que vamos a ir viendo más adelante, que van a modificar la composición iónica y la osmolaridad de la saliva. Entonces este es un gráfico básicamente de la estructura anatómica de una glándula salival y de cómo es que vamos a encontrar tal vez o vamos a representar su producción dentro de lo que es el contenido de la saliva. ¿Por qué está compuesta la saliva? Básicamente iones, sodio, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio y cloruro, fluoro también, por ello que mantiene el tema de la respuesta para evitar la caries dental. Y después vamos a ir viendo también cómo es que los iones van a variar su velocidad de secreción, según también la cantidad de secreción salival estimulada, según sea el periodo postprandial inmediato. Bueno. Esta es una diapositiva que va a mencionarles que va a haber dos tipos de secreciones a nivel de las células acinares. La secreción primaria, que está producida por las células acinares de los extremos secretores o acinos y es modificada por las células de los conductos durante el paso de la saliva o a través de los mismos, y esta secreción es de tipo isotono. La concentración de estos principales iones es similar a la del plasma. Y esta secreción está producida predominantemente por procesos de transducción de señales dependientes de calcio que abren canales de cloro apicales de las células acinares. A partir de ahí, el cloro fluye a través de la luz del conducto y establece una gradiente osmótica eléctrica. Todo esto vamos a irlo representando más adelante. También el epitelio entre las uniones intercelulares va a transportar, va a tener que ver con el movimiento transcelular de agua, ¿ya? Y esto a través de canales tipo acuaparina tipo 5. El contenido de amilasa producido y la velocidad de secreción de líquido varían con el tipo y el nivel del estímulo. A nivel que el líquido pasa por los conductos, las células de los conductos excretores y estriados modifican la composición iónica de la secreción primaria para producir una secreción secundaria. El sodio es intercambiado por protones, vamos a irlo viendo, ¿no? Y también es intercambiado a través de bicarbonato y cloruro que alcalinizan la secreción salival. Finalmente, la secreción salival va a ser hipotónica, ligeramente alcalina. Esta alcalinidad es importante porque va a reducir el crecimiento microbiano, es decir, es un factor protector, y neutraliza el reflujo gástrico del ácido una vez que se ha tragado la saliva. Un ratito. Estoy ocupada, déjamelo ahí nomás. Sí, estoy ocupadito. Raquelita, estoy en clase, déjamelo por debajo, porfa. Espérame un ratito, estoy bien ocupadita ahorita. Estoy ocupada. Espérame, un ratito. Ya. Entonces, ya, disculpe. Bueno, lo que les estaba mencionando, la saliva va a estar constituida por proteínas, glicoproteínas sintetizadas, almacenadas y segregadas por células acinares. Y productos principales van a ser la amilasa, que van a degradar la primera parte también del almidón, las lipasas, ¿no? Que van a trabajar sobre los lípidos, las glicoproteínas como la mucina, que forman el mosco y las lisocimas. Bueno,
¿Cómo se regula la secreción salival? Va a tener un control básicamente neural, al igual, bueno, en contraste con el control de la mayoría del resto de las secreciones gastrointestinales, que va a ser hormonal. La secreción salival es estimulada, acuérdense, por sus divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. La excitación de las glándulas salivales va a ser dada por los nervios simpáticos y parasimpáticos que estimulan la secreción de la saliva. Y el control fisiológico primario de estas glándulas salivales corresponden a una respuesta después de una ingesta de comida a través del sistema nervioso parasimpático. Lo que les mencionaba con respecto a la concentración de iones en esa otra diapositiva que hablaba sobre la concentración de iones a nivel de la secreción salival, ¿no? Los mecanismos, tenemos una membrana vasolateral que va a contener bombas de sodio, potasio, ATPasa, y un cotransportador de sodio, potasio y cloro, ¿no? Que va a permitir el intercambio y la fuerza impulsora para la entrada de sodio, potasio y cloro hacia adentro de la célula. Luego, a nivel, el cloruro y el bicarbonato salen de la célula a acinar y entran en la luz del acino, a través del canal iónico localizado en la membrana apical de la célula acinar, y esta secreción de aniones impulsa la entrada, por otro lado, de sodio y por tanto el agua hacia la luz acinar a través de las uniones intercelulares herméticas que son relativamente permeables, ¿no? Entonces, esa es la entrada de sodio que mencionaba paralelamente, que se está dando impulsada por los mecanismos también paralelamente que se dan de las bombas de sodio, potasio, ATPasa a este nivel de la membrana vasolateral con su cotransportador de sodio, potasio y, acá estoy señalando, y de 2 cloruros que ingresan hacia la célula acinar. Con respecto al transporte de iones a nivel de las células ductulares o ductares, ¿no? Esto va a mostrar un modelo en el cual se producen a nivel de esas células epiteliales de los conductos excretores y estriados. Hay una bomba de sodio, potasio, ATPasa localizada en la membrana vasolateral que va a mantener el gradiente electroquímico de sodio y potasio, ¿no? Con el intercambio respectivo y que facilita la mayoría de los restantes procesos de transporte de iones a través de la célula. En la membrana apical, el funcionamiento paralelo de los sistemas de transporte inverso de sodio iones e hidrógeno, y de cloruro con bicarbonato y de potasio con iones e hidrógeno, ¿no? Da lugar a la absorción de sodio y cloruro desde la luz, es decir, desde la luz del conducto hacia y la secreción también de potasio y bicarbonato hacia la luz, ¿no? La impermeabilidad relativa del epitelio ductular del agua evita que este conductillo absorba demasiada agua por un mecanismo de ósmosis. Entonces, eso me va a permitir la concentración de iones de sales en lo que es la composición de la saliva. Bueno, mencionarles que dentro de las actividades digestivas de la boca, que influyen dentro de este mecanismo de la fase cefálica u oral, vamos a tener diferentes estructuras. La mejilla y los labios que mantienen los alimentos entre los dientes y que van a dar como resultado que estos alimentos se mastiquen uniformemente. Las glándulas salivales que secretan la saliva, ¿no? Que van a permitir la humidificación y lubricación de superficies de la boca y la faringe, con ablandamiento, humectación y disolución de los alimentos, y también que limpia la boca y los dientes. Dentro de las actividades de la lengua, con todos los músculos y los corpúsculos gustativos, ¿no? Vamos a tener que vamos a intervenir entre los procesos de masticación, de la deglución, incluso del habla, de la secreción salival, de la degradación de triglicéridos y de los dientes, que van a tener ya funciones como de corte, desgarro y trituración de alimentos, ¿no? Bueno, y esto es hasta esta parte de la fase cefálica.
Dentro de esta fase, no como dentro de la fase cefálica, pero vamos a tener también una fase que va a ser ya la del pase del bolo alimenticio hacia el estómago, y esto es conocido como un proceso de deglución. Esta fase puede iniciarse como una forma voluntaria, pero en realidad es básicamente una función refleja, ¿no? Yo cuando empiezo un proceso de deglución lo hago en forma automática, no consciente. Muy difícilmente, o digamos en algunos episodios sí, pues voy a utilizar la forma consciente para hacer ese proceso de una manera, digamos, a propósito, ¿no? Generalmente es un proceso que se va dando consecuentemente. El reflejo, finalmente la deglución es un reflejo, es una secuencia rígidamente ordenada de acontecimientos que impulsan la comida desde la boca hasta la faringe y de ahí hacia el estómago. Este reflejo paralelamente inhibe la respiración, porque si yo no paro la respiración, ¿hacia dónde se va? Todo lo que significaría el bolo alimenticio y la saliva hacia el aparato respiratorio. Entonces, eso hace que se impida la entrada de los alimentos en la tráquea durante la deglución. Cuando no hay una coincidencia en esto, es que se producen esas sensaciones de atoro o que pasan cuerpos extraños hacia la vía respiratoria. La rama aferente del reflejo de la deglución empieza cuando se estimulan los receptores táctiles. La mayoría de ellos está cerca de la abertura de la faringe. Estos impulsos sensitivos procedentes de estos receptores se transmiten a un área del bulbo, ¿no? Y de la parte más baja de la protuberancia denominada el centro de la deglución. Entonces, estos centros de deglución son zonas que están propiamente en el sistema nervioso central. Alguna alteración a nivel del bulbo o de la protuberancia que puedan alterar este centro de la deglución van a alterar el proceso de la deglución fisiológico. También tener en cuenta que los impulsos motores viajan desde este centro, ¿no? Estamos hablando del centro que está a nivel de la apertura de la faringe, hasta la musculatura de la faringe y de la pared superior del esófago a través de varios nervios craneales y hasta el resto del esófago a través de las motoneuronas de nervio vago. Ya hablamos en la clase pasada de que habían varios sistemas de inervación, entérico y también autónomo, y también vías reflejas. Entonces, esto es para mencionarles y graficarles, ¿no? Va a haber una fase voluntaria de la deglución que se inicia cuando la punta de la lengua separa el bolo alimenticio del resto del alimento que hay en la boca. En esta fase, la punta de la lengua y más tarde las porciones más posteriores de la lengua presionan contra el paladar duro. Esta acción obviamente es prácticamente es voluntaria pero inconsciente. Nosotros no estamos siendo conscientes de todo este proceso. Probablemente si es que hoy me pongo a comer un pan ahorita, sí voy a darme cuenta de que se está dando todo ese proceso, ¿no? La acción de la lengua va a mover el bolo hacia atrás y hacia arriba de la boca y se fuerza el paso del bolo hacia la faringe, donde se estimulan los receptores táctiles que inician lo que les decía, el reflejo de la deglución y que hace que se cierre y no pase hacia la vía respiratoria. Acá tenemos entonces esta posición de las estructuras en la primera imagen, en la fase voluntaria, en donde dijimos que la punta de la lengua, esta es la lengua, ¿no? Se va hacia atrás, ¿no? Y pasa el bolo, y el bolo va a presionar hacia la parte de arriba, ¿no? Del paladar duro, y luego de ello ya viene una fase propiamente de la deglución, que es donde ya empujó la lengua, el bolo hacia la parte posterior, se cerró esta zona faríngea, ¿no? Y pasó el bolo hacia el tracto digestivo propiamente. Bueno, la fase faríngea de esta deglución va a implicar una secuencia de acontecimientos, ¿no? Que se producen en menos de un segundo y que tiene que ver también con cambios de presión. En una primera fase, el paladar blando, que lo teníamos acá, ¿dónde está el paladar blando? Para que ustedes lo visualicen acá, ¿no? El paladar blando se desplaza hacia arriba,
y los pliegues palatofaringeos se mueven hacia adentro aproximándose. Es como un sistema de balas. Estos movimientos evitan que el alimento regrese hacia la nasofaringe y abren un estrecho paso a través del cual se va a mover la comida hacia la faringe, ¿no? Más o menos vamos a estar por esta parte. Luego de ello se aproximan, ya también va a pasar las cuerdas vocales, es decir, como que se cierran y la laringe se mueven hacia adelante y hacia arriba contra la epiglotis, y estas acciones evitan que los alimentos entren en la tráquea y ayudan a abrir el esfínter esofágico superior por presión. En un tercer momento, el esfínter esofágico superior se relaja para que reciba el bolo alimenticio. Los músculos constrictores superiores de la laringe que van a estar, vamos a verlo en otra fase, de la laringe, de la faringe, se contraen fuertemente para obligar por presión a que el bolo se desplace hacia zonas más profundas de la faringe. Llame la atención porque en estos movimientos en realidad ya se produce una especie de peristaltis de estos músculos constrictores que van a hacer que se movilice este bolo hacia abajo por presión y por gravedad. Bueno, esto es solo para que ustedes reconozcan que lo que les decía, va a haber en menos de un segundo va a haber el paso entre del bolo desde la boca al esófago y va a requerir varios acontecimientos. En la zona de la boca, ¿no? Cuando está el bolo en la boca, lo primero que se va a producir y que mencionábamos, la lengua se desplaza hacia arriba y atrás. Eso dura más o menos hasta un lapso de 0.4 segundos en promedio. Se cierra la nasofaringe e inmediatamente el bolo pasó por la faringe y el esfínter esofágico superior. O sea, estamos más o menos hablando de que estamos en este nivel, ¿ya? Estamos entre este nivel y este nivel ya. Entonces, en ese nivel se producen todos estos eventos. La contracción de la faringe, se abre el esfínter esofágico superior, se cierra la vía respiratoria y se eleva la laringe. Y consecuentemente de esto, por la presión que se consigue a nivel del esfínter esofágico superior, se abre el esófago y el esófago va a pasar ya hacia la parte propiamente del esófago y luego por peristaltismo va a pasar hacia el estómago. Entonces, o vamos a ir viéndolo paralelamente. Entonces, estas son las correlaciones entre los acontecimientos motores entre la faringe, el esfínter esofágico superior y durante la deglución, y también la correlación que va a tener este esfínter esofágico superior con el esófago propiamente dicho, ¿ya? Entonces, en esta fase, como les mencionaba, para resumirles un poquito el tema de la fase cefálica, ¿no? La fase cefálica tiene que ver con la llegada del alimento, primero de los estímulos que van a provocar la producción de saliva, básicamente, que se van a dar en la fase cefálica y oral. La fase oral se diferencia de la cefálica propiamente de cuando ya está el alimento en la propia cavidad bucal. Los nervios que van a inervar ya los tenemos en esta zona y van a tener que ver con la producción de saliva, el nervio facial, ¿no? El glosofaringeo y el vago. Los que tienen que ver con la producción de saliva son el glosofaringeo y el facial. La boca, que va a tener como función principal la masticación con todos sus elementos, ¿no? Las funciones principales de la función de la saliva, que van desde la rotura de los alimentos hasta también la facilitación de una formación del bolo para la deglución. Luego de ello, la distribución de las 3 glándulas salivales principales, ¿no? ¿Qué van a contener estas glándulas salivales en su mayoría, ¿no? Tanto iones, tanto mencionamos potasio, bicarbonato, calcio, magnesio y cloruro. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales vamos a tener las diferentes concentraciones de iones a nivel de las células de 2 tipos, que son las acinares y las tubulares dentro de la misma glándula? Luego de ello, que también van a tener algunos componentes como son enzimas, amilasas, lipasas, lisocimas, ¿no? Que van a tener sus funciones específicas.
Y luego de ello también recordarles que la regulación de la secreción salival va a ser de un tipo básicamente neural, ¿no? A través de sistemas nerviosos autónomo parasimpático. Luego de ello, lo que les mencioné de las funciones de la boca, de las diferentes funciones que tienen que darse en la boca a través de las diferentes estructuras, incluidas las glándulas salivales, y esto es como resumen de esta parte, incluyéndoles la anatomía entre la boca y la fase bucal, y también del proceso de la deglución. Bueno, luego de esto, es importante también ya pasar hacia la otra parte, que es otra de las fases que consecuentemente se va a dar, que es la fase esofágica. La fase esofágica es la continuación de esta, recordemos que vamos a tener hasta 3 fases, ¿no? Hasta 4 hablan algunos. La fase cefálica, la fase esofágica, la fase gástrica y la fase intestinal. Hoy estamos hablando de la fase cefálica y la fase esofágica. Bueno, recuerden ustedes que esta fase esofágica, el esófago y el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior tienen 2 funciones principales. Número 1, van a impulsar el alimento desde la boca hacia el estómago. Y en segundo lugar, estos esfínteres evitan que las vías respiratorias durante la deglución puedan suceder episodios de aspiración, protegen a las vías respiratorias y también protegen al esófago de las secreciones ácidas gástricas, ¿no? Y eso es lógico. Acuérdense ustedes, y lo vamos a ver en la próxima clase, la concentración del ácido gástrico tiene una concentración aproximada de un ácido, de un ácido que quema, ¿no? Entonces, funcionalmente, la concentración de ácido a nivel del esófago, del jugo gástrico a nivel del esófago, laceraría o produciría lesiones que pueden ser limitantes, ¿no? Entonces, por eso es que el esófago va a cumplir con todos estos esfínteres, que es todo un sistema, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior y el esófago propiamente dicho, una función de propulsión del canal del alimento y la otra es de la protección de vías respiratorias durante la deglución y también de las secreciones ácidas. Entonces, vamos a mencionarlo más adelante, pero estas van a ser, en resumen, las funciones tanto propulsivas como de protección de este esfínter, de este esófago. Como ven ustedes, la zona contigua de la faringe, que es parte de la vía respiratoria, pero también es un pasaje no es un componente, pero es una vía de pasaje del bolo alimenticio, está en contigüidad con el esófago y a través de su esfínter esofágico superior. Delimitan el esófago, propiamente el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué funciones propulsivas vamos a identificar? Número 1, el paso de la comida hacia el esófago. Hablamos de que había una diferencia de presiones y hablamos del proceso de la deglución, en donde la lengua impulsa el bolo alimenticio hacia atrás. Eso permite la apertura también, el cierre de la faringe y la apertura del esfínter esofágico superior. Y luego de ello, por mecanismos de propulsión, va a bajar la comida hacia el esófago, se permite la entrada de la comida hacia el esófago, se transporta el bolo desde la faringe, bueno, desde la faringe es decir, desde el esófago hacia el estómago, y se permite a través de la apertura de este esfínter esofágico inferior la comida al estómago, ¿no? Y por otro lado, a estos esfínteres, sobre todo estos dos, ¿no? El esfínter esofágico superior protege las vías respiratorias del material deglutido para que no sucedan los atoros y protege las vías respiratorias también de reflujo gástrico. Y por otro lado, también va a eliminar el material refluido desde el estómago. Y por otro lado, el esfínter esofágico inferior va a proteger el esófago de reflujo gástrico. Por ejemplo, cuando yo tengo niños
Y esta es una enfermedad muy frecuente, que tienen problemas de hiperactividad bronquial, son recurrentes. Niños menores de 4 años, en donde hay una cierta inmadurez de estos esfínteres esofágicos inferior y sobre todo el superior, voy a empezar a hacer lo que se llama la pHimetría, porque la pHimetría me va a medir la concentración de este jugo o la posibilidad de que pueda haber reflujo a nivel de estos niveles de las zonas del esfínter esofágico superior, porque estamos hablando que protege vías respiratorias, y por ejemplo puede haber microaspiraciones que se puedan estar dando contralateralmente hacia la faringe y a la vía respiratoria. Y es eso lo que puede estar condicionando mecanismos de hiperactividad bronquial, son recurrentes y que nosotros los manejamos típicamente como síndromes obstructivos bronquiales o quieran llamarlos asma. Entonces, existe también rinitis alérgicas asociadas a estos episodios y todo esto se estudia a través de las pHimetrías. Por eso es que cuando tenemos un paciente refractario a tratamientos y que hace broncoespasmos recurrentes o que tiene rinitis alérgica no controlada, vamos a ampliar el estudio con el gastroenterólogo para buscar este tipo de anomalías que puedan mejorarse y que mejoran con el uso de inhibidores de bomba de protones. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Los estímulos que inician los cambios de la actividad de músculo liso que dan lugar a las funciones propulsivas y de protección son de tipo mecánicos y son una estimulación faríngea y que también responden a la distensión de la pared esofágica durante la deglución. Dense cuenta que estas distensiones tienen que ver con mecanorreceptores o receptores de presión, ¿no? Porque al final la distensión es una presión de distensión. Todas estas vías de reflejas van a ser de tipo neural, ¿no? Y van a tener reflejos extrínsecos como intrínsecos, es decir, vamos mencionando y vamos trayendo a la luz que toda esta parte va a estar inervada, como ya lo mencionamos, por un sistema nervioso autónomo. Y que van a estar asociadas al nervio vago y que van a estar asociadas por eso repetimos, a la distensión y los movimientos del esófago y que se conectan con el tronco encefálico. Paralelamente también este conducto, este esófago, va a tener un músculo estriado que va a estar regulado directamente con el tronco encefálico y que va a tener eferencias de tipo parasimpáticas. Los cambios funcionales, consecuencia de los estímulos mecanosensitivos y de la activación de vías reflejas, son el peristaltismo, es decir, los movimientos continuos de estos músculos y también de la mezcla con los estriados. La relajación del esfínter esofágico inferior y la relajación también proximal del estómago. Es decir, las funciones de la relajación del esfínter esofágico inferior y de la reacción proximal del estómago están asociadas a el trabajo a través de los mecanorreceptores de los músculos lisos estriados y a través de vías reflejas propiamente, ¿ya? Bueno, solo mencionarles que el esófago, al igual que el resto del tubo digestivo, va a tener dos capas, si se acuerdan ustedes, la circular y la longitudinal. Sin embargo, también este es uno de los dos puntos del tubo digestivo donde también va a haber músculo estriado que tiene como por ejemplo el estímulo, el esfínter anal externo, que tiene un rango de tener una función voluntaria también, ¿ya? El tipo de músculo liso o estriado del esófago va a variar a lo largo de su trayecto. Luego también hay que tener en cuenta que los esfínteres esofágicos, tanto superior e inferior, son básicamente engrosamientos de músculo estriado y liso y circular respectivamente, son como anillos, ¿no? Entonces, un mayor número o un menor número de fibras musculares, tanto lisas o estriadas, me va a dar también la consistencia de estos. Bueno, a ver un momentito.
Aló. Ya, bueno, eh, bueno, la actividad motora durante esta fase esofágica, vamos a tener, como les mencioné, las estructuras del esfínter esofágico superior, el esófago y el inferior, y van a actuar en forma coordinada para impulsar el bolo desde la faringe al estómago. Ninguna de estas funciones va a ser no va a estar, digamos, al libre albedrío. Al final de una deglución, el bolo va a pasar a través del esfínter esofágico superior y su presencia por la estimulación de sus mecanorreceptores y vías reflejas inicia una onda peristáltica que va a ir alternándose con contracciones y relajaciones musculares a lo largo del esófago y que se conoce como peristaltismo primario, ¿no? Dicha onda va a avanzar muy lentamente a una velocidad de 3 o 5 centímetros por segundo, y la distensión de este esófago provocada por el bolo en movimiento inicia otra onda denominada peristaltismo secundario, ¿no? Obviamente van a ser necesarias varias ondas peristálticas secundarias para eliminar completamente el bolo esofágico. Esto se entiende, se comprende desde el punto de vista fisiológico, por eso es que todo el engranaje de la alimentación, desde que se compone la ingesta del alimento, viene coordinada, y insistíamos la clase pasada con el reconocimiento de ciertos estímulos y de cierta participación de mecanismos de neurológicos de transmisión mediante las cuales se activan todas estas vías, ¿no? Y que hacen que funcionen coordinadamente. Entonces, la estimulación de la faringe por el bolo deglutido también produce relajación refleja del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y de la región gástrica más proximal. De esta manera, cuando el bolo llega al esfínter esofágico inferior, este esfínter esofágico inferior se abre, y eso hace que pase por presión el bolo hacia el estómago. Y de igual manera, la parte del estómago que recibe el bolo se relaja, y esto también hace que la distensión esofágica produzca una relajación gástrica receptiva adicional. La parte proximal del estómago se relaja al mismo tiempo que el esfínter esofágico inferior, es decir, es concomitante, ¿no? Y esto se produce con cada deglución. Parece un proceso muy simple, pero ciertamente es bastante complejo, ¿no? Y esto hace que el estómago emite grandes volúmenes con un aumento mínimo de presión intragástrica, y esto se conoce como relajación receptiva. Entonces, vean ustedes, hemos ido desde acá, ¿no? Hemos ido desde acá, desde esta parte, de todo lo que pasa en el proceso de la deglución. Prácticamente este pedacito de acá, estos mecanismos que se van dando dentro de la deglución, va a desencadenar esta otra parte de procesos que se van a dar a nivel del esófago, y que van a hacer que llegue hacia el estómago, ¿no? Y que van a producir lo que se llama la relajación receptiva. Y luego de esto ya va a desencadenarse todo el proceso de la secreción gástrica, todo el proceso de la digestión propiamente dicha, que es un capítulo mucho más amplio y que va a acarrear un poco digamos, de conceptos un poco más claros, porque va a ser la digestión propiamente dicha, ¿no? Bueno, esta lámina lo que trata de identificar es los cambios de la presión que se van a producir, ya sea a nivel de la faringe, del esófago y los esfínteres asociados durante horas. Eso es para conocimiento. ¿Cuál es la zona que va a producir una mayor diferencial de presiones? Pedimos esto en el cuerpo del esófago, ¿no? Hacia la zona terminal. Y luego de ello, entonces, la curva de presión es la representación esquemática de la que se obtiene durante la manometría en un ser humano. La estimulación de la faringe por la presencia del bolo inicia un descenso de la presión, que es igual a la apertura del esfínter posterior, y una onda peristáltica que se va a ir viendo, ¿no? De contracción a lo largo del esófago. La estimulación de la faringe también relaja el músculo liso del esfínter esofágico inferior, ¿no? Para que pueda permitirse la entrada de la comida. Es decir, acá baja la presión, pero en este momento, durante la presencia
alimente en el cuerpo esofágico, hay un aumento de las presiones que va a producir hipoperistaltismo. Acuérdense ustedes que esto funciona por distensión y concomitantemente hablamos de mecanorreceptores. Entonces, luego de ello va a pasar ya a la apertura de los esfínteres esofágicos inferiores y paralelamente lo que mencionábamos, la relajación intraceptiva de la cámara gástrica. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Sabemos que estos esfínteres esofágicos inferiores tienen funciones protectoras, porque evita que el ácido gástrico retorne hacia el esófago. Porque si el ácido gástrico retorna hacia el esófago, lo puede quemar. Por eso se producen lo que ustedes deben haber escuchado como tipo de reflujo gástrico, ¿no? El reflujo gástrico es la presencia anormal de cierta cantidad de acidez o de ácido gástrico en la zona esofágica. Una contracción tónica insuficiente de ese esfínter se asocia con enfermedad por esfínter, lo que mencionaba, y eso va a provocar una erosión gradual anómala de esa zona que no va a estar bien protegida. También hay datos de que el peristaltismo en caso de deglución es importante para la eliminación del contenido gástrico que puede haber. O sea, siempre podría haber un contacto o un retorno de cierta cantidad de jugo gástrico, pero una cantidad anómala sí no puede conducir a una alteración sobre todo incluso del movimiento o del tono muscular. Entonces, acá tenemos una diferencial de las presiones intraluminares que deben existir en formas nasales, en el esófago, en el esfínter esofágico superior y el estómago proximal, ¿no? Y cómo es que también durante la deglución se va a producir un aumento de ciertas presiones para poder conducir el pasaje de este bolo con la relajación de este esfínter esofágico inferior y la relajación del estómago proximal para recibir el bolo de la alimentación que se permita la entrada. Esto es una secuencia normal. Cuando sucede que tenemos alguna alteración en las funciones de alguno de estos niveles, se puede estar produciendo, como bien mencionamos, el reflujo y eso se mide a través de lo que es la proximetría también, o lo que es la manometría del flujo de esta zona, ¿ya? Eso es lo que, digamos, es una correlación que también es importante que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, y en sí, para correlacionar una y otra función, vamos a tener que dentro de estas funciones digestivas, la faringe y el esófago son dos estructuras después de la boca que también tienen participación en las fases del pasaje de la digestión. Entonces, la faringe va a tener una función o una actividad de fase faringe de la deglución y su resultado es el desplazamiento del bolo de la orofaringe de la boca a la laringofaringe, al esófago y que hace, por otro lado, el cierre de las vías respiratorias para que esto esté en nuestro intervención. Por otro lado, el esófago va a tener como función la relajación del esfínter superior del esófago, que va a permitir el pasaje del bolo laringofaringe al esófago propiamente, y en la fase esofágica de la deglución se va a permitir el peristaltismo y que impulsa el bolo hacia el caudal del esófago. El esófago también tiene como función la relajación del esfínter inferior del esófago y que permite la entrada del bolo en el estómago propiamente. Y glándulas que van a producir y que van a lubricar el esófago para facilitar el pasaje del bolo. Entonces, como ustedes ven, hay múltiples funciones que tienen que ver no solamente con la estructura, sino con los componentes de cada una de las áreas que vamos viendo. De la boca, con sus epitelios y con todas las condiciones también neurales, ¿no? Y musculares, de la faringe, del esófago y posteriormente vamos a ver del estómago. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Hemos tenido que ir avanzando porque
es un poco extenso esto, pero vamos, todavía nos falta ver la fase gástrica y la fase intestinal, que son más cosas ahí. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya. Entonces, hasta ahí vamos a ir analizando estas dos clases y ahí les están grabando, ¿no, Vané? Sí. Ya. Entonces, hoy estamos lunes, ya. El miércoles avanzamos y más que podamos, vamos coordinando y vamos bien, ¿ya? Ya, doctora. Ya, chicos. Entonces,